Ya vimos cómo Rolex nació del sueño de Hans Wilsdorf y se convirtió en un símbolo de precisión y resistencia. Pero lo que viene ahora es la historia de cómo Rolex dejó de ser solo un reloj y pasó a ser un ícono cultural. Desde James Bond hasta presidentes, desde Wall Street hasta las letras del rap, Rolex se transformó en un lenguaje universal de éxito y poder. ¿Cómo lo logró? Prepárate, porque en esta segunda parte vamos a descubrir cómo Rolex conquistó el cine, la música, el deporte y hasta el mercado negro de las falsificaciones. Si en los años 50 Rolex era el reloj de exploradores y científicos, en las décadas siguientes se transformó en algo mucho más grande, un símbolo cultural. De Hollywood a la música, del deporte a la política, Rolex se volvió un lenguaje universal del éxito y el poder. Uno de los momentos clave llegó con James Bond. En la novela original de Ian Fleming, el espía británico usaba un Rolex. Y en las primeras películas, Sean Connery lució un Submarine en su muñeca. Desde entonces, Rolex quedó ligado a la imagen del hombre sofisticado, elegante y letal. Con el tiempo, aunque la franquicia cambió de marca, la huella estaba marcada. Rolex era el reloj de los hombres que vivían al límite. El DD, lanzado en 1956, fue apodado el reloj de los presidentes. Figuras como Lyndon B. Johnson lo usaron abiertamente, reforzando su estatus de poder político. Hasta hoy, es común ver líderes mundiales y empresarios con un Rolex DD en la muñeca. En los años 80 y 90, Rolex comenzó a aparecer en letras de rap y hip hop. Artistas como Tupac, Jay-Z o Kanye West lo mencionaron en sus canciones como símbolo de haber llegado a la cima. En este contexto, el Rolex ya no era solo un reloj, era un trofeo social, un emblema de éxito en comunidades que habían luchado contra la adversidad. Hoy, la palabra Rolex aparece en cientos de canciones y se convirtió en parte del imaginario cultural de la música urbana. Rolex también supo elegir alianzas estratégicas, patrocina desde hace décadas el tenis de élite, Wimbledon, Roland Garros, Roger Federer. También está presente en la Fórmula 1, la vela y el golf, deportes asociados a precisión y exclusividad. Esto reforzó el mensaje: Rolex es la marca de quienes buscan la perfección en el máximo nivel. Gracias a estas apariciones en cine, música, política y deporte, Rolex se volvió reconocible en todo el planeta. Un símbolo que no necesita traducción. Si ves un Submarine, sabes que es aventura. Si ves un DD, sabes que es poder. Si escuchas un rap mencionar Rolex, sabes que es éxito. A estas alturas, Rolex ya no competía con otras marcas de relojes, competía consigo misma. Se había convertido en un lenguaje cultural. Pero, ¿cómo logró mantener ese estatus en un mundo cada vez más competitivo y lleno de imitaciones? Cuando una marca se convierte en sinónimo de éxito, inevitablemente aparece la sombra de la falsificación. Y en ningún caso ha sido tan evidente como con Rolex. Se estima que más del 60% de las falsificaciones de relojes en el mundo llevan el nombre Rolex. Desde copias burdas en mercados callejeros hasta imitaciones tan exactas que engañan incluso a coleccionistas experimentados. El problema es tan grande que algunos expertos dicen que existen más Rolex falsos que auténticos en circulación. La compañía ha invertido millones en medidas de autenticidad, números de serie grabados con láser en la parte interna. El uso de acero 904L, un material extremadamente costoso y resistente a la corrosión, casi imposible de replicar por falsificadores. Cristales de zafiro con microcoronas grabadas, visibles solo bajo lupa. Estas medidas no solo protegen al consumidor, sino que refuerzan la narrativa de exclusividad. Poseer un Rolex auténtico es pertenecer a un círculo cerrado. Un efecto curioso es que, a diferencia de la mayoría de bienes de lujo, los Rolex auténticos no pierden su valor con el tiempo, en muchos casos lo aumentan. Modelos icónicos como el Daytona Paul Newman, usado por el actor, se han vendido en subastas por millones de dólares. En 2017, uno de estos Daytona alcanzó la cifra récord de $17.8 millones, convirtiéndose en uno de los relojes más caros jamás vendidos. Esto reforzó la idea de que Rolex no es solo un reloj, es una inversión. Rolex controla su producción con precisión militar. Aunque podrían vender más de 2 millones de relojes al año, se estima que producen alrededor de 1 millón. Esa escasez calculada mantiene la demanda siempre por encima de la oferta. Resultado, listas de espera interminables en concesionarios oficiales y precios que se disparan en el mercado secundario. En un mundo donde el lujo se democratiza y muchas marcas buscan llegar a más clientes, Rolex hace lo contrario, cierra el acceso.
refuerza el mito. Y convierte cada reloj en una declaración: no cualquiera puede tenerlo, incluso si tiene el dinero. Rolex entendió que la exclusividad es su mayor arma. Al controlar la oferta, luchar contra falsificaciones y mantener un aura de misterio, la marca se asegura de que cada reloj no sea solo un objeto, sino un símbolo de estatus eterno. Con más de un siglo de historia, Rolex podría haberse quedado como una marca clásica, pero no, en el siglo XXI sigue siendo un titán de la relojería. La clave ha sido combinar tradición y modernidad, sin perder su aura de exclusividad. Innovación en materiales. Rolex desarrolló el Cerachrom, un bisel de cerámica prácticamente indestructible y resistente a los rayos UV. También patentó la aleación Rose Gold, un oro rosa exclusivo que no pierde su tono con el tiempo. Manufactura 100% integrada. Hoy, Rolex produce internamente casi todos los componentes de sus relojes: movimientos, cajas, esferas, brazaletes, biseles. Este control total garantiza su calidad y refuerza la idea de perfección suiza. Nuevos récords de resistencia. El Rolex Deep Sea Challenge, presentado en 2022, es capaz de resistir profundidades de 11.000 metros, el equivalente a la fosa de las Marianas. Este modelo conmemora la expedición de James Cameron en 2012, cuando descendió al punto más profundo del océano con un Rolex experimental. Compromiso ambiental y social. Rolex impulsa programas como Perpetual Planet, apoyando a científicos, exploradores y proyectos de conservación en todo el mundo. La marca se presenta no solo como un lujo, sino como un aliado en la exploración del planeta. Hoy, Rolex es la marca de relojes de lujo más poderosa del mundo, controla cerca del 30% del mercado mundial de relojes suizos de lujo. Se estima que sus ingresos superan los $10.000 millones anuales. Sus relojes mantienen un valor de reventa superior al de cualquier otra marca, incluso frente a competidores como Patek Philippe o Audemars Piguet. Rolex ha logrado mantenerse relevante para públicos jóvenes sin perder su esencia. Sigue apareciendo en películas, series y música. Es un símbolo constante en la cultura del hip hop, la moda urbana y el deporte de élite. Y al mismo tiempo, mantiene a los coleccionistas y amantes de la relojería tradicional fascinados con cada nuevo lanzamiento. En un mundo lleno de relojes inteligentes, gadgets y tecnología digital, Rolex demuestra algo poderoso: la gente no compra un Rolex por la hora que marca, lo compra por la historia que representa. Rolex no solo sobrevivió a guerras, crisis y revoluciones tecnológicas, hoy lidera el mercado con fuerza absoluta. Pero la pregunta final es inevitable: ¿qué significa realmente tener un Rolex en la muñeca? Después de más de un siglo de atravesar guerras, crisis económicas, revoluciones tecnológicas y el ataque de millones de falsificaciones, Rolex sigue en la cima. Pero la verdadera pregunta no es cómo llegó hasta aquí, sino, ¿qué significa hoy tener un Rolex? Un Rolex ya no es solo un reloj. Para algunos, es una recompensa personal, el premio tras años de esfuerzo y éxito. Para otros, es una inversión, un objeto que no pierde valor, sino que lo multiplica con el tiempo. Y para muchos, es un símbolo cultural, un lenguaje que dice lo logré, sin necesidad de palabras. Poder y estatus. Sigue siendo el reloj de presidentes, empresarios y celebridades. Aventura y resiliencia. El reloj que estuvo en el Everest, en el océano profundo y en la muñeca de exploradores. Exclusividad. No cualquiera puede tenerlo, incluso con dinero, debes esperar meses o años en una lista. Rolex entendió lo que pocas marcas comprenden: la gente no compra objetos, compra historias. Cada Rolex cuenta una: la del buzo que conquistó las profundidades, la del científico que desafió el magnetismo, la del explorador que alcanzó la cima del mundo. Ese es el verdadero poder de la marca: vender mitos convertidos en metal y precisión suiza. Hoy, mientras los relojes inteligentes intentan conquistar el mercado, Rolex sigue reinando sin competir en ese terreno. Porque un Rolex no se trata de notificaciones, aplicaciones o baterías. Se trata de trascendencia. Un Rolex es, en esencia, un recordatorio de que la perfección no pasa de moda. De un joven alemán con un sueño en 1905 a convertirse en la marca más deseada del mundo en 2025. Rolex no mide solo el tiempo. Mide el éxito, la historia y la eternidad. ¿Te gustaría que contemos la historia de otras marcas legendarias? Déjamelo en los comentarios y suscríbete a Histolab, porque aquí no solo hablamos de historia, la vivimos.